Un hombre rico abandonó a sus hijos gemelos en lo más profundo del bosque, pero no sabía que su fiel caballo lo estaba observando y que ese día el destino iba a cambiar para todos. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Dicen que los secretos más oscuros se esconden en los lugares donde reina el silencio, y aquel bosque era uno de ellos. Bajo un cielo gris y árboles que parecían susurrar viejas tragedias al viento, una escena se gestaba que cambiaría destinos para siempre. Leonardo, un magnate que había construido su imperio sobre decisiones frías y corazones rotos, cabalgaba por un sendero oculto, escoltado por su corcel favorito, un imponente alazán llamado Trueno. A su espalda, envueltos en mantas de lana raída, dos pequeños de mirada pura y desconocedora del mundo, sus hijos gemelos. El paisaje era hermoso, sí, pero no tenía nada de acogedor. Cada paso que daba el caballo parecía retumbar en el alma del bosque, como si la naturaleza misma se diera cuenta del crimen que estaba por cometerse. Leonardo no miraba atrás. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si ya hubiera sepultado cualquier rastro de afecto por aquellos niños. Su decisión estaba tomada, tallada con la frialdad de quien ve a los suyos como simples obstáculos. Mientras tanto, Trueno, con sus ojos oscuros e inteligentes, percibía algo que su jinete no podía, una injusticia tan brutal que helaba el alma. El magnate detuvo el caballo en un claro escondido, donde solo los búhos se atrevían a cantar. Sin una palabra, descendió, tomó a los niños en brazos y los dejó suavemente sobre la tierra húmeda. «Aquí estarán bien», murmuró para sí, como si esas palabras pudieran acallar su conciencia. Pero Trueno no se movió. Con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, se negó a dar un paso. Sentía en su pecho algo parecido a la furia. ¿Cómo podía un padre abandonar así a su sangre? Y justo cuando Leonardo giró para montar de nuevo y desaparecer entre la niebla, ocurrió algo inesperado. Trueno se encabritó con un relincho que rompió el silencio como un trueno real. Sus cascos golpearon la tierra con furia, y su mirada ardía como si llevara dentro el fuego de 1000 tormentas. Leonardo intentó sujetar las riendas, pero el animal, normalmente dócil, se rebeló con una determinación feroz. «¿Qué te pasa, bestia estúpida?», gruñó el hombre, pero en el fondo de su pecho un destello de temor comenzó a florecer. Los niños, aún demasiado pequeños para entender, lo miraban con ojos que brillaban como faros en la penumbra del bosque. Uno de ellos soltó una risita, ajeno al drama. El otro se aferró a su manta como si con eso pudiera encontrar abrigo de un mundo que acababa de volverse cruel. Trueno, entonces, hizo lo impensado. Giró sobre sus patas traseras y se posicionó entre Leonardo y los niños. El mensaje era claro: no permitiría que los abandonara. El magnate, atónito, retrocedió un paso. Nunca había visto al animal actuar así. Sus músculos se tensaron, y por un momento el hombre dudó. Pero el ego le ganó. «Quítate del camino», vociferó, alzando un látigo que colgaba de la montura. Y fue entonces cuando Trueno se lanzó, no con violencia, sino con fuerza suficiente para derribarlo. Un empujón calculado, una advertencia. Leonardo cayó de espaldas, su orgullo herido más que su cuerpo. Con el corazón palpitando en sus sienes, se levantó y escapó, temeroso de que aquella criatura, que alguna vez fue su fiel servidor, se hubiera convertido en su juez. Trueno se quedó allí, de pie junto a los pequeños, velando por ellos como un centinela del destino. El bosque los envolvió con su abrazo ancestral, como si entendiera que debía protegerlos. Pero esta historia no termina aquí. Lo que sucedería a continuación haría que leyendas fueran escritas, y que corazones volvieran a latir con esperanza. La noche cayó como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que titilaban con curiosidad. El bosque, antes siniestro, parecía ahora un santuario sagrado, bañado por la tenue luz de la luna. Trueno, incansable, mantenía su vigilia. No se alejó ni un solo instante de los gemelos, quienes, cobijados por su cálido aliento y el calor de su cuerpo, durmieron con la inocencia intacta. Pero los instintos de Trueno no descansaban. Sabía que el peligro no se había ido con Leonardo. En lo profundo del bosque, otras amenazas acechaban. Criaturas famélicas, sonidos inquietantes, ojos que brillaban desde la maleza. Sin embargo, cada vez que algo se acercaba,
El alazán relinchaba con tal potencia que el propio bosque parecía temblar. Nada osaba desafiar su presencia. Al amanecer, los niños despertaron. El mayor, por unos minutos de diferencia, se puso de pie tambaleante, agarrándose de la crin de Trueno. El más pequeño rió, apuntando hacia un nido de ardillas sobre una rama. No lloraban, no temían, porque aquel animal majestuoso se había convertido en su guardián, su familia, su todo. Y el bosque, como se entendiera el milagro que custodiaba, empezó a transformarse. Los árboles dejaron caer hojas doradas como bendiciones. Un ciervo se acercó, curioso, seguido por un grupo de aves que trinaban melodías suaves. Era como si la naturaleza entera hubiera decidido adoptar a los niños. Mientras tanto, en lo alto de una colina cercana, alguien observaba. Era una mujer de cabello plateado y mirada aguda, vestida con ropas sencillas pero con un aire de sabiduría ancestral. Se llamaba Mayra, y su vínculo con el bosque era tan profundo como sus raíces. Había escuchado el relincho de Trueno en la noche y supo que algo extraordinario había ocurrido. Decidió acercarse. El destino estaba a punto de cruzar caminos, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Mayra descendió la colina con pasos firmes, guiada por el canto de los árboles y el susurro del viento. Trueno, al verla, no se alzó en defensa, sino que la observó con un respeto silencioso, como si reconociera en ella un alma afín. Los niños, al notar su presencia, no lloraron ni huyeron. La miraron con curiosidad, como si supieran, desde alguna memoria antigua e inexplicable, que estaban a salvo. La mujer se agachó junto a ellos, acarició sus mejillas con ternura y susurró palabras en un idioma olvidado, que solo el bosque entendía. Luego, volvió su mirada hacia Trueno. «Eres más que un caballo, ¿verdad?», le dijo suavemente. «Has hecho lo que ningún hombre fue capaz de hacer». El animal bajó la cabeza. En sus ojos brillaba la sombra de una historia no contada, de una lealtad que había trascendido la obediencia para convertirse en amor. Mayra recogió a los niños y los llevó consigo, prometiendo al bosque que los criaría con la sabiduría de la tierra y la fortaleza del fuego. Durante años, los gemelos crecieron bajo su cuidado, aprendiendo los secretos de la naturaleza, el valor de la compasión y la fuerza de la verdad. Pero la historia no había terminado. Una década después, en una ciudad olvidada por la empatía y gobernada por la codicia, un hombre poderoso llamado Leonardo cayó en desgracia. Sus negocios colapsaron, sus aliados lo traicionaron, y su nombre fue barrido del mundo como hojas muertas al viento. Solo, empobrecido y sin rumbo, vagó hasta los límites del bosque, donde un caballo viejo lo esperaba en silencio. Trueno lo miró por última vez, no con odio, no con rabia, sino con el peso de quien ha visto la justicia cumplirse sin necesidad de violencia. Y detrás de Trueno aparecieron dos jóvenes de mirada firme y noble corazón. Los hijos que había abandonado regresaban no para vengarse, sino para mostrarle todo lo que él jamás fue capaz de ser. Ese día, el bosque no dijo nada, pero si uno prestaba atención, entre las hojas, podía jurar que escuchaba un suspiro, el suspiro de un final que, por fin, había encontrado redención.